logramos concluir la sección final de la doctrina número 6 de nuestra confesión de fe, con la que hemos pues ya llegado a la parte final de este pasaje del párrafo número 5. ¿Puedes poner el pasaje de la Biblia, por favor? En la carta a los Romanos, y solo lo voy a leer para que puedan ustedes recordarlo. El apóstol Pablo, Romanos 7, del 18 al 23, dijo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que Pablo le llama el pecado que mora en mí. Así que dedicamos tiempo durante ya 2 semanas a el párrafo final de la confesión de fe, que si, hermanas, ¿nos puede ayudar a leer el párrafo número 5 del capítulo 6, por favor? ¿Sí? La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderamente y propiamente pecado. Ok, muy bien. Una pregunta importante, hermana. El creyente, por ser creyente, ya vimos es hijo de Dios por adopción. La semana pasada vimos que fue justificado y esa justificación implica que la justicia de Cristo le fue dada y que cuando Dios observa al creyente lo observa como un hombre justo, como un hombre santo, porque nos observa a través de la justicia y la santidad de Cristo. Aunque eso es cierto, hermana, ¿nos hemos librado del pecado, los creyentes? No. Ya no lidiamos con el pecado, ya estamos completamente, hemos vencido por completo el pecado. Ya no tenemos ninguna lucha contra el pecado. ¿Por qué? Por la misma naturaleza por lo mismo que todavía somos, la naturaleza, el cuerpo, aquí mismo lo dice que la corrupción permanece. Y aunque somos regenerados, pues no quiere decir que ya estamos exentos de ya no pecar. Libres de pecado. Ajá, ¿no? Exactamente, hay una corrupción residual aún en nosotros, y esto es en general. O sea, este es un problema con el que lidian todos los santos, todos los creyentes. Parece un poco contradictorio, ¿no? Porque si somos santos, si somos justificados, si somos adoptados, si hemos sido regenerados, si nacimos de nuevo, si no hemos tenido un nuevo corazón, una nueva mente, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué aún nos deslizamos hacia las cosas que no convienen? Es evidente que ya no lo hacemos como antes. Es evidente que ahora hay una resistencia. Pero también es evidente que pecamos. Y más de lo que a veces quisiéramos hacer. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué los creyentes continúan deslizándose, hermana? ¿Usted por qué cree, hermano Rocío? ¿Por qué lo cree? Porque, digo, aunque es cierto que pues al final Dios nos regeneró y nos ha dado una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos deseos, nueva voluntad, seguimos pecando. Parece contradictorio, ¿no? Porque quisiéramos ya no pecar. Y aunque es verdad que ya no pecamos como lo hacíamos antes, sin ninguna clase de límite, que antes pecábamos deliberadamente, nos deslizábamos y nos recreábamos en el pecado. Ahora ya no lo hacemos, pero sí pecamos. ¿Por qué es así? Usted dice, ¿por qué hay residuos de pecado aún en nuestras vidas? Pero ¿por qué no pudo Dios
al hacernos nacer de nuevo, librarnos de esta condición que aún carece de perfección? ¿No pudo Dios santificarnos por completo? Yo creo que Dios pudo hacerlo, evidentemente. este, pero está en su soberanía. Ujú. Creo que el que todavía sigamos pecando es donde Dios está trabajando todavía con nosotros. Y también pienso que porque esta carne de corrupción Ujú. que todavía impulsa a hacer lo malo, como decía Pablo, que aunque él no lo quería hacer, lo hacía, por esa corrupción que todavía tenemos en la mente corrupta también que tenemos en el pensamiento, vaya, porque tampoco no somos santos, no somos como Jesús, que él no ha pecado, nosotros todavía portamos toda la parte de la herencia que traemos. Pues todavía hay muchas cosas que aún tenemos que trabajar para, pues sí, para llegar a ser santos y a la vez también, ¿cómo le diré? Pues no tenemos esa naturaleza completamente santa como para ya no seguirlo haciendo. Ok, O sea, todavía hay muchas cosas que que cambiar, tenemos. sin duda. Hermano Guichar, ¿por qué? ¿Por qué no pudo Dios simplemente, tan pronto como creímos en el Señor, nos trajo a Cristo, arrancar de nosotros toda corrupción y llevarnos a un estado de perfección? Es lógico, insisto, que Dios pudo hacerlo, pero la realidad es que no lo hizo. Dios soberanamente permitió que lidiáramos con una corrupción residual que nos molesta mucho, que nos incomoda mucho, que nos estorba demasiado a veces. ¿Por qué crees que sucede así? Solo para reflexionar un poco sobre el asunto que hemos venido viendo estas semanas. Hay un pensamiento que yo he escuchado que quizá tiene algo de razón y no sé si es la mejor manera de decirlo, pero ese pensamiento dice que es la única manera en que nosotros podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios en esta vida, con nuestro amor a Dios. No, no, no sé si es la mejor manera de decirlo, pero la idea es más o menos de que si Dios nos perfeccionara y quitara de nosotros todas estas inclinaciones, pues no habría forma de ser obedientes. Ok. O sea, ya siendo quitadas todas las inclinaciones al pecado, pues no batallaríamos con nada. O sea, seríamos, digamos, perfectos ya sin dar lugar a demostrar algún tipo de amor o de fidelidad a Dios. Lo he escuchado, he pensado en eso, no sé si es la mejor manera de decirlo, porque a lo mejor siento que como que Romantiza. no, como que pone mucho peso en las acciones del hombre, Ya. demasiado más de lo debido, pero quizás es una idea o un pensamiento con el cual empezar, pues digamos que a final de cuentas así fue el diseño de Dios de transformarnos a la imagen de su Hijo, no en un abrir y cerrar de ojos, sino a través de ese proceso largo. Ok, ok. Hermana, ¿usted por qué cree que no? Digo, al final lo sabemos, Dios pudo simple y sencillamente, tan pronto como nos trajo a Cristo, erradicar por completo toda clase de corrupción y pudo llevarnos a este estado de perfección total, librándonos de toda lucha, de todo conflicto, de toda tentación.
Y sin embargo, la realidad es que nos miramos a nosotros mismos y concordamos con Pablo cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos de acuerdo con Pablo cuando habla del pecado que mora en él. Reconocemos que aún hay pecado que mora en nosotros, ¿sí? ¿Por qué piensa que Dios permitió estas cosas? Mm, Solo por vía de reflexión, ¿verdad? Tal vez es la manera en que apreciamos más su gloria al nosotros aprender a depender de Él Ok, constantemente por nuestra bendición. Así apreciamos de lo que más su gracia, su misericordia, o sea, todos sus atributos, cuando el hombre ve su condición más baja, o sea, estamos nosotros pecamos y entonces vemos nuestra gran miseria, es cuando yo creo que brilla más la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, y nos lleva a crecer en amor, ok, a crecer en dependencia, en la dependencia, como dice Leonardo, y no podemos verlo constantemente si fuera así, hubiera sido de una sola. ok, muy bien. Déjenme les voy a explicar un poco cómo está este asunto, porque es importante entenderlo, porque la realidad es que lidiamos con corrupción. Miren, la escritura es muy clara cuando nos muestra que las cosas que Dios hace no las hace por nosotros. Todas las cosas que Dios hace las hace por Él, para su gloria. Así de sencillo. Y cuando pensamos en el plan de Dios al permitir esta corrupción con la que tenemos que lidiar, no podemos concluir otra cosa, sino que lo hace para su gloria. Ahora, ¿en qué sentido? Eso es importante entenderlo, ¿en qué sentido? Obviamente en todo ese proceso, como decía la hermana, algunos van a apreciar más la gloria de Dios, la gracia, la misericordia, etcétera, etcétera. Si Dios hubiera mostrado o actuado u obrado una perfección inmediata, hubiera sido perfecto, sin duda alguna. Y todo eso hubiera sido perfecto para nosotros, hubiera sido algo maravilloso. Y también hubiera sido para su gloria. Así que no demerita lo que veremos en el futuro, la perfección a la que alcanzaremos, no demerita ni tampoco este estado previo de alguna manera es necesario para apreciar lo futuro, de ninguna manera. Obviamente que lo apreciamos, pero el meollo del asunto reside en el hecho de que Dios hace todas las cosas para su gloria y aún existen decretos que se tienen que cumplir para su gloria. Dentro de estos decretos que se tienen que cumplir para su gloria, y esa es la razón por la que Dios no hizo una santificación o una erradicación de pecado total, es por el hecho de que aún hay decretos que Dios ha determinado que tengan que suceder y cumplirse. Decretos eternos. Decretos que son para su gloria. ¿Cómo qué decretos? Como el hecho de que el hombre muera. Ese es el decreto, una sola vez. Y después de eso se enfrente al juicio. Eso es algo que Dios tiene que hacer y tiene que suceder para su gloria. Y si Dios hubiera perfeccionado a los santos por completo, ya no habría sucedido tal decreto. Pero no solo eso, sino que hay otros decretos que tienen que cumplirse a la par de todos aquellos otros. ¿Como qué otro decreto? Como el hecho de que los muertos en Cristo resuciten primero, ¿sí? Como el hecho de que Cristo venga nuevamente, como el hecho de que los creyentes sean juzgados para la gloria de Dios, como el hecho de que los creyentes sean recompensados también para la gloria de Dios. Todos estos decretos que aún están suspendidos en el futuro, pues obviamente tienen que cumplirse. Y si nosotros hubiéramos sido perfeccionados inmediatamente,
pues obviamente esto no hubiera sucedido. No se podría cumplir la No sentencia podría. de la muerte. No sabría. Ni esta ni muchas otras cosas que Dios ya decretó que tienen que suceder. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y por qué tiene que pasar? Para su gloria. Todo eso es para la gloria de Dios, no para nosotros, sino para la gloria del Creador. Así que cuando usted lucha para la gloria de Dios. Cuando usted tiene que lidiar con alguna debilidad, eso que pasa por su corazón tiene el único objeto de que lo lleve usted a la gloria de Dios, a darle gloria a Dios. Todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. Las luchas del creyente, lidiar con sus debilidades, tienen el objeto de llevar siempre gloria a Dios. El permitir soberanamente que aún exista corrupción residual en nuestras vidas, ¿qué objeto tiene? Sino que le demos gloria a Dios. En todo lo que ustedes dijeron. Cuando vemos su gracia, cuando vemos su misericordia, cuando vemos su perdón. Sí me explico, todo eso le lleva a la gloria a Dios. Y entonces son decretos que tienen que cumplirse en el tiempo divino. Y mientras no se cumplan, tendremos que lidiar con esta corrupción y tal vez nos toque morir. Tal vez nos toque morir antes de que esta perfección llegue, ¿sí? Pero si nos toca morir antes de que esta perfección llegue, tenemos la esperanza de la resurrección de entre los muertos, que traerá para nosotros la perfección plena, ¿sí? Y como en el caso de los que estén vivos, será la transformación de sus propios cuerpos. La promesa de la transformación de sus cuerpos la quedará finalmente en la perfección plena. Pero todas estas cosas quedan allí, todavía tienen que cumplirse. Entonces, ¿por qué razón Dios permite que las cosas todavía, la corrupción que aún está en nuestras vidas permanezcan? Por causa de sus decretos. Esa es la respuesta. Por causa de sus decretos. Porque aún hay decretos que tienen que cumplirse. Y no va a saltarse Dios esos decretos simplemente. Y son decretos eternos y perfectos. ¿Me explico? Y aún por el hecho de que la corrupción residual ya estaba decretada dentro del plan de salvación divino, que hubiera un proceso de santificación. Entonces, sí, obviamente es por Él, es para Él. Mis luchas son para la gloria de mi Señor. Mis debilidades con las que yo tengo que lidiar son para la gloria de mi Señor. Y eso no es tan fácil a veces de aprenderlo, y recibirlo y aprenderlo. Para el apóstol Pablo no fue muy sencillo. Llegó un momento en el que él aprende por completo que sus debilidades son para la gloria de Dios. En su segunda carta a los Corintios, él explica de todas las cosas con las que Dios le ha bendecido, que han sido muchas. Él incluso ha sido llevado al tercer cielo y le ha mostrado Dios revelaciones maravillosas. Y sin embargo, dice el apóstol Pablo que aún está lidiando con muchas debilidades y que hay un mensajero de Satanás que lo abofetea. No sabemos a qué se refería Pablo, solo podemos especular al respecto. Pero como quiera que sea, lo que sí sabemos es que eso justamente, esa debilidad con la que él estaba lidiando, lo llevaba a que el poder de Cristo reposara en él. Y Pablo tuvo que aprender a gozarse más bien en sus debilidades. O sea, ver cómo estas debilidades que se manifiestan de muchas maneras en nuestras vidas tienen un único objeto: llevarnos a la gloria de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dios le pudo quitar a Pablo todo eso y haberlo perfeccionado? Sí, Dios pudo hacerlo. Es más, ahí les va un dato curioso. Solamente 2 personas han sido libradas de esta corrupción residual. Nadie más. ¿Saben quiénes son esas 2 personas que han sido libradas soberana y providencialmente de esta corrupción residual? ¿No? Enoc y Elías.
Solamente ellos dos fueron librados de esta corrupción. Soberanamente. Soberanamente. ¿Sí? Y Dios transpuso a Enoc porque caminó con Dios. Y Dios envió sus ejércitos por Elías para que le llevasen con él. ¿Sí? Nada más. Pero fuera de ellos, todos los hombres tenemos que permanecer en esta vida y tenemos que lidiar con estas debilidades que están presentes todavía en nosotros. Y entender que si Dios las permite decretivamente es para su gloria, para su honra. Así que mis luchas son para la gloria de Dios. Y mis debilidades son para la gloria de Dios. Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. O como el Señor le dijo, para que nos baste su gracia y su poder se perfeccione en nuestra debilidad. ¿Sí? Para eso es. Entonces, y porque además hay cosas que todavía no han sucedido y que deben suceder en el plan divino. ¿Sí me explico? Cosas que tienen como objeto darle la gloria a Dios. ¿Vale? Ok, bueno, dicho lo siguiente, hemos visto a lo largo de estas semanas que pues la naturaleza pecaminosa aún permanece en el creyente, esto ya lo vimos. Vimos también que es muy real la corrupción residual, tanto es así que Pablo hablaba al respecto diciendo, yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. Y luego también veíamos algunas cosas como las que Juan Calvino nos decía, ¿verdad? Que mientras estemos en este cuerpo no alcanzaremos tal perfección que no sintamos deseos contrarios a la ley de Dios. Por supuesto, entender esto es algo importante porque nos libra del autoengaño, de que ya somos perfectos. Debemos recordar, tal como el reformador Lutero nos decía, todo esto ya lo vimos, recuerden, el cristiano es un simul justus et peccator, o sea, es simultáneamente justo y pecador. Y recuerden que de alguna manera también veíamos que el pecado no es eliminado, aunque ha sido derrotado por Cristo. Hay este conflicto y esta lucha espiritual en nosotros, una lucha entre la carne y el espíritu. Como Pablo decía, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí. Y Spurgeon nos decía que en esta frase bastante ilustrativa, dos perros luchan dentro de mí, gana al que más alimento, ¿verdad? Y por supuesto, la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué hizo Cristo con respecto a esta debilidad? Bueno, pues no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. La confesión de fe dice que Cristo ha hecho dos cosas, nos ha perdonado y nos permite mortificar el pecado por medio de Cristo. ¿Recuerdan la justificación o el perdón? Dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué hace Cristo en beneficio de los creyentes que están luchando con los propios pecados? Los perdona. Sus pecados han sido perdonados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, nos decía que un sacrificio fue suficiente para ser perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos pecados perdona Cristo o ha perdonado Cristo de nosotros? Todos. Los pecados que pasaron, los pecados presentes y los pecados futuros han sido perdonados. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Él sabe que lidiamos con muchas debilidades, pero Él nos ofrece su perdón constantemente. Y su perdón es perfecto. Su perdón es completo. También una de las cosas que Cristo Jesús nos ofrece, recuerdan, por eso ahí es que Él se presenta como nuestro abogado, ¿verdad? Cuando pecamos. Hijitos, de estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Otra cosa que Dios hace por nosotros es que nos permite mortificar nuestros pecados, es decir,
un proceso de santificación. Y en Romanos 8:13 lo veíamos la semana pasada, que ¿cómo se mortifica este pecado? Pues por medio del Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo también decía en su carta a los Colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y finalmente, lo vimos la semana pasada, John Owen decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Así casi concluíamos la semana pasada. Así que hoy vamos a terminarlo con la última expresión del capítulo, del párrafo 5. La corrupción de nuestra naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, ya lo vimos, y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ya vemos también que hace Cristo por nosotros, perdona y mortifica esos pecados, y termina la confesión de fe diciéndonos lo siguiente. Ella misma, o sea, esta naturaleza corrupta, y sus primeros impulsos, ¿cómo los vamos a llamar? ¿Cómo los vamos a definir a esa corrupción residual que hay en nosotros? Ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. ¿Qué es lo que pasa por nuestras vidas, por nuestras mentes, por nuestros corazones, cuando sentimos algo, un mal deseo hacia una persona? Es pecado. Cuando hay algo que nos seduce y remueve en estos pensamientos que son indebidos, remueve sentimientos, pensamientos y deseos indebidos, ¿qué es? Esa concupiscencia, ¿qué es? Que aún está presente en nosotros, ¿qué es? Pecado. Y yo les decía el otro día, y creo que, no sé si recuerdo que se los comenté, pero que muchas veces las personas piensan que hasta que no pecamos, ya, o sea, donde ya no hay una comisión de pecado, diríamos. O sea, no hay un acto ya completamente externo de ese pecado, entonces sí ya es pecado. O sea, pensamos que todo lo previo a la acción no es pecaminosa, ¿no? Hermanos, piensen bien esto. Si nosotros ejecutamos algo que deseamos, es pecado. Pero el que no lo ejecutemos, pero lo pensemos, o lo deseemos, o lo maquinemos, es pecado. No puede ser definido de otra forma. ¿Sí me explico? Y les digo esto porque muchas veces me ha pasado que entre los círculos cristianos evangélicos, el pensamiento casi popular de las personas es que no hay problema con la tentación, que la tentación no es pecado. Ahora, no estoy diciendo que la tentación sea pecado en sí misma. Lo que estoy diciendo es que uno es tentado porque hay pecado en nuestras vidas, porque hay concupiscencia en nuestras vidas. Si no, no nos atraería el pecado. Nos atrae el pecado porque aún hay corrupción en nuestros corazones y esa corrupción es pecaminosa. Es pecado como tal. ¿Me entienden? O sea, el que la tentación, ¿a qué apela una tentación en una persona? Piensen un poco en esto. ¿A qué cosas apela una tentación? Pensemos en un jovencito. Un jovencita que conoce a una persona de su edad. ¿Sí? Esa persona, no sé, la invita a salir y tan pronto como le dice, ¿quieres salir conmigo? Empiezan a pasar muchas cosas por su cabeza. ¿Cómo qué cosas, hermana Erika? Esa jovencita cristiana. A lo mejor por la emoción, Ajá. pues digo que sí le gusto, y también, pues sí voy a salir, aunque mi papá le dice que no. Lo primero que empieza a pensar es en mentir, en engañar, en ocultar. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿O puede ir pasando? Sí, o sea, si acepta, Uh-huh. pues ya es más fácil
seguir con los pasos siguientes. Ujú. Ya no solo va a mentir esa vez, va a mentir otra vez. Ujú. Y sigue ocultando eso, ¿no? Y no va a pensar en las consecuencias Sí. de ese acto y luego va a tal vez hacer cosas que no debe hacer a esa edad, Ujú. que ya se le han enseñado que deben esperar. Claro. Y, Desobediencia. claro, y puede que lo ejecute, Sí. pero puede que no lo ejecute. Ujú. Ahora, si no lo ejecuta, todo lo que sintió, todo lo que la tentación removió y apeló, ¿no era pecado? La lascivia, la inmoralidad, el pensamiento de mentir, las malas maquinaciones, ¿no eran pecado? Claro que eran pecado. O sea, el tema de la tentación no es, nosotros no podemos concluir y decir la tentación es pecado como tal. Pero tenemos que tener cuidado con esta expresión, porque sí tenemos que ser muy conscientes que la tentación apela a esa naturaleza pecaminosa que está ahí, aún presente en nuestras vidas, a esos residuos de pecado. Está apelando a nuestros malos deseos, a nuestros malos pensamientos, a los sentimientos equivocados, a la desobediencia, a la mentira. Está apelando a muchas cosas que sabemos que son malas y pecaminosas, pero apelan a eso. La tentación está intentando seducirnos. O sea, la tentación finalmente es tentación como tal. Es una trampa, ¿sí? Como tal. Puesta por el enemigo, por quien ustedes quieran nombrar, ¿sí? Yo leí un libro que se llama Remedios Preciosos contra las enfermedades. Ujú. Y ahí, bueno, decía el autor que hay veces que Satanás implanta pensamientos Ujú. que a veces hasta se sorprende uno que dice, ¿por qué? Claro, Porque claro. no es a mi mente si es algo que yo no deseo. Ujú. Entonces, eso dice que no es propiamente un pecado, lo que uno como creyente debe hacer es discernir, ¿verdad? Y detener esos pensamientos Claro. en el momento y no alimentar. Ahora aquí hay algo interesante. Entonces, si yo deseo a una mujer que no es mi esposa, ¿qué es? Yo no me puedo llamar otra cosa. Sí, Que lo frene. sí. Que Dios me ayude a frenarlo, a evitarlo. Que yo lleve a la palabra de Dios para que la palabra de Dios me ayude y me acuerde de los muchos versículos de la Escritura que me advierten una y otra vez acerca del pecado. ¿Sí? Voy a usar esas herramientas, pero ¿cómo puedo entonces definir lo que ese sentimiento, aunque fue fugaz, me explico? ¿Cómo lo puedo llamar? Dice la confesión de fe, es propiamente pecado. ¿Cómo dice, hermana? La última frase es, Y sus impulsos son y verdaderos. sus impulsos son Verdadera, propiamente pecado. pecado. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Caín, Ajá. cuando el Señor habló con él, le dijo que el pecado estaba dentro de él, Ujú. ya que él ya tenía su deseo de otro, entonces Ujú. empezó. Que eran pecado, Que que eran pecado como tal. Pero le dice que el pecado está delante de él, que ya estaba pecando, pero en él estaba que se enseñoreara. Lo que pasa es que el pecado busca eso, justo que exterioricemos, que externemos lo que, pero no quiere decir que lo que hay previo, ese es el punto, lo que estoy queriendo decir. Lo que la confesión nos dice es que ya el solo hecho de los impulsos, de los deseos, ya son pecado. No nada más el acto, no es la comisión del acto nada más. No siempre pecado. Es que exactamente, entonces justo hay una condición, lastimosamente, que no podemos definirla de otra forma, al menos la confesión no lo define de otra manera, sino como pecado. Entonces la tentación sería un impulso. No, la tentación es una trampa.
O sea, ¿qué es el impulso? El deseo que está allí, que lo podemos guardar, que lo podemos mortificar, ese deseo, y lo debemos mortificar. ¿Cómo lo mortificamos? Con la palabra de Dios, con la oración, en la iglesia, etcétera. Tratamos de mortificar todas estas cosas, participando de los distintos medios de gracia. Esos impulsos se van mortificando. Pero yo les decía hace 8 días que es como la mala hierba. Tan pronto como la dejamos y la descuidamos tantito, vuelven a brotar, vuelve a brotar. Entonces, si ya brotó ese impulso, ¿qué va a pasar? ¿Está la trampa delante de mí? Puede pasar dos cosas. Puede ser que Dios me ayude a providencialmente no ceder a esa tentación y me mantenga a salvo, pero no debo de creer que todo lo que pasó detrás de eso fue algo puro, fue algo santo, fue algo que le dio gloria a Dios. Todo lo que pasó allí fue pecado. Y si se convirtió en una tentación para mí, pues es porque descuidé mi vida espiritual, porque no me alimenté bien o porque el enemigo de plano es sumamente astuto. ¿Sí? Entonces, sí, definitivamente la manera en la que nosotros vamos a ir de alguna manera librándonos de muchos pecados es a medida que mortificamos esos pecados. No hay otra forma, hermanos. Mortificamos esos pecados. ¿Cómo los mortificamos? Con la palabra de Dios. Volviendo al caso de la jovencita. Esa jovencita no quiere decir que apague sus deseos que como ser humano Dios ha puesto o como jovencita Dios ha puesto en su corazón, porque hasta esas cosas Dios las pone, permite que el joven tenga cierto deseo y que no es necesariamente malo, ¿verdad? Que sienta atracción física por otro joven, etcétera. Esto es parte de la naturaleza que Dios diseñó, así diseñó Dios las cosas. Pero el meollo del asunto es que esa joven tiene que mortificar esos impulsos que le están llevando a ir más allá, a mentir, a engañar, a esconder cosas o pues a llevar a, como decía la hermana, a hacer cosas que verdaderamente son malas a los ojos de Dios. ¿Sí? Y que pueden estar pasando y que puede esa persona estar intentando esconderlos. O sea, va, como decía mi hermana, en una degradación completa, que pues lastimosamente a veces no se dan cuenta de la gravedad del asunto, pero es pecado y eso nació en el corazón de las personas. Eso lo externó porque nació en su corazón. O sea, ¿dónde se crió la semilla de ese acto? En el corazón de la gente. Allí se crió esa semilla. Y donde se crió es en esa parte que aún está en nosotros corrupta, que no podemos definir de otra forma, sino como ella y sus impulsos como simple y llanamente pecado. ¿Es así? Cualquier cosa, de verdad, pongan el ejemplo que quieran. Sí, exactamente, sí, exactamente. Spurgeon lo dijo, ¿quién gana? El perro que más alimento. Exactamente, hermana. Lo que va a ganar llegando a estas situaciones es lo que va a ganar. Exactamente, exactamente, ese es el meollo del asunto, que a medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, el Señor nos permite con su palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Dios, hermanos, Dios va a usar la palabra para poder, pues ahora sí que penetrar en nuestras mentes, nuestras conciencias, y nos va a recordar, y su voz va a ser fuerte y va a estar allí presente, y eso nos va a dar temor de Dios, y entonces vamos a estar pensando ya no en eso, sino en otras cosas diferentes que le den gloria a Dios. ¿Sí? Nuestros pensamientos van a ser llevados cautivos a Cristo. Pero cuando descuidamos esa parte de nuestra vida espiritual como cristianos, pues estamos expuestos a miles de pecados, miles formas de pecado, muchísimas formas de pecado, diversas. Pues imagínense si un creyente, o sea, está lidiando con una serie infinita de pecados que hay con los no creyentes, ellos ya viven completamente sumergidos en el pecado, totalmente sumergidos en el pecado. Es muy triste la vida de los incrédulos.
¿sí? Pero no quiere decir que nosotros como creyentes nos hemos librado por completo del pecado. Ahí está. Y tenemos que definirlo como tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que muchas veces no pasa, ¿verdad? Cuando vemos el pecado. Decimos, bueno, al fin y al cabo, fui seducido por esta tentación, pero no pequé. Bueno, qué bueno que no lo hiciste, que externamente no lo hiciste, pero entonces todo lo demás, todo lo que maquinaste previo a eso, los sentimientos y los malos deseos que hubo en tu corazón, ¿qué fueron? O sea, ¿qué fueron? Que Dios te permitió refrenarlo, que Dios te permitió por su providencia y su misericordia no pecar, y a veces no por ti, sino a veces por la gente a que ibas a involucrar, o por el daño que le ocasionarías a tu familia. Dios no permitió eso. A veces, insisto, no por uno, sino a veces por amor a la esposa o a los hijos. Dios no permite ciertas cosas. Pues no piensen que todo lo demás previo a eso es algo santo, algo bueno, algo digno. Es pecado, hermanos. Es pecado como tal. Sí, estamos entendiendo esta parte que es difícil de entenderla, yo sé, porque muchas veces nosotros, miren, nos han enseñado a mirar el pecado como lo veían los fariseos. Los fariseos decían, nosotros no hemos adulterado, nosotros no hemos asesinado. Ellos no se veían adulterando, ni asesinando, ni haciendo ninguna de estas cosas en contra de la ley de Dios. Y si realmente veían su antecedente histórico, puede ser que sí, nunca hayan adulterado, nunca hayan engañado a sus esposas, nunca hayan tomado un arma y quitado la vida de una persona. Es cierto, ¿verdad? Muchos de ellos no lo habían hecho. Pero Jesús les dijo, ok, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Mas yo os digo que cualquiera que llame necio o fatuo a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer y la deseare en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ellos decían, yo no lo hice. O sea, no he llegado a la culminación del acto. Qué bueno, porque evitaste muchos otros males. Pero ¿qué es eso que sentías? Eso que deseabas. La forma de lascivia con la que miraste a una mujer y la deseaste en tu corazón. ¿Qué fue? Es pecado, hermanos. Es simple y llanamente pecado. ¿Y está presente en los cristianos, pastor? Lamentablemente, sí. Aún hay residuos de pecado. Sí, aún hay residuos de esa corrupción en nosotros. Muchas veces nos traicionan, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que pasa por nuestras vidas cuando pensamos o deseamos estas cosas? ¿Es una debilidad inocente? No. Eso que pasa detrás de nosotros no es una debilidad inocente, sino es verdadero pecado. La gente acostumbra a ver esas cosas como una simple debilidad inocente. Y es inocente porque, no, pues mientras no lo hagas, no está mal. Bueno, pero lo pensaste, lo deseaste, lo maquinaste y estructuraste un plan bien diseñado para poder hacer eso. ¿Sí me entiende? Entonces, todo eso y todo ese plan que diseñaste era contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo le llamo? ¿Debilidad? Simple y sencillamente, simple debilidad inocente. No, hermanos, es pecado. Ahora, no lo digo yo, no lo dice la confesión de fe, lo dice la Biblia. Miren, acompáñenme, por favor. Allí está el pasaje de la Escritura. Hermana Erika, ¿nos puede ayudar a leer lo que dice Santiago?
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz al amor. Ahora, una cosa es que el pecado se consume, o sea, que se lleve a la ejecución de eso. Pero todo lo que estaba detrás de eso, ¿cómo le llama Santiago? Concupiscencia. ¿Y esa concupiscencia es buena o es mala? ¿Es pecaminosa o es pura? No, sus impulsos son pecaminosos, sus deseos son pecaminosos, son pecado. ¿Me comprenden? Que a veces Dios no permita que esa concupiscencia conciba y dé luz al pecado, ya externo al pecado consumado, llamémosle. Bueno, que el pecado no se consume, no nos exime, no nos hace mejores. Lo que pasa es que a veces el que no se consuma un pecado nos evita muchos males. Y Dios providencialmente a veces no permite esas cosas. Y Dios también recuerden que cuida de sus hijos y a veces por eso los corrige, a veces les quita algo, les retiene algo para que no se consumen ciertos pecados en su vida. Pero esto no nos libra de que esa concupiscencia que hay en nuestro interior, pues deje de ser pecaminosa. Está allí y es pecaminosa. ¿Sí me explico? Y debe de ser vista y debe de ser descrita como lo dice la Biblia, como algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿A qué le suena la palabra concupiscencia? ¿Dulce? Porque para ver la carne, porque lo que dicen, ya sea con los ojos, con la mirada, para algo que va en contra de la gloria de Dios, para pues, no darle gloria a Dios, sino darnos de cierta forma como alimentarnos nosotros mismos, para hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Ok. Hermano, ¿a qué te suena el término concupiscencia? Es un tipo de deseo o imaginación. Pero deseo, maquinación puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Con una connotación negativa. El término tiene una connotación de suciedad. Suciedad. Entonces, cuando habla la Biblia de la concupiscencia, habla de esa suciedad, está ahí. ¿Y en dónde está? En el corazón. ¿Solo de la gente mala? No, de todos. De los creyentes, y ellos ya no tienen concupiscencia. No, sí hay concupiscencia en sus corazones. Que no es igual, que Dios ha hecho una obra maravillosa y nos ha ido permitiendo que esa concupiscencia cada vez se vea más arrinconada y más empequeñecida. Sí, eso lo ha hecho Dios, pero no significa que ya no esté presente en la vida de los creyentes. Aún hay concupiscencia y la concupiscencia aún puede actuar y puede, como dice Santiago, puede seducir, puede atraer y puede concebir y dar a luz pecado. Hay suciedad. Esa parte de corrupción que está allí presente, que la confesión de fe no tiene ningún tipo de diplomacia al referirse a esa corrupción. Es pecado, dice, así de simple. No lo veas como otra cosa, no lo veas como lo ve cualquier otra, no sé, disciplina tal vez. En el mundo antiguo tal vez los griegos no lo veían así, tal vez los judíos no lo veían así. Los judíos hasta la ejecución del acto lo veían realmente como algo malo, pero previo, todo lo que había previo a eso, pues no había ningún problema. Ellos podían tener su cabeza llena de tantos deseos malos y no había problema por ellos. ¿Sí me explico? Pero nosotros no podemos observar la vida así. Tenemos que tener cuidado aún con los deseos de nuestro corazón, con los impulsos de nuestro corazón. ¿Sí, Dulce? Yo pienso que si no lo llegamos a entender así como cristianos, pudiéramos caer en el extremo de decir, o sea, cuando
concebimos ya el pecado, nuestro pecado es de los demás, hay que quizá fuimos pues víctima de las circunstancias, víctima de la sociedad, víctima de muchas cosas, pero no reconocer que fue de nosotros mismos, de nuestros malos deseos que nos hicieron en nuestro corazón, lo que finalmente, cuando hubo la oportunidad o cuando quizás tuvo el escenario Se consumó. adecuado, se consumó, pero eso ya lo traemos nosotros. O sea, no que en cierta forma fuéramos víctimas O inocentes fuéramos al respecto. inocentes, sino que simplemente ya cuando estuvimos en este escenario, que a lo mejor el diablo conocía nuestras debilidades, nuestros deseos, entonces se puso el escenario y Dios también pues dejó que a veces permite que caigan pues simplemente pero era algo que nosotros ya teníamos este pecado de debilidad, este pecado Y que definitivamente no nos, la declaración de inocente no existe como tal. O sea, realmente allí está bien claro en las Escrituras. También el Señor Jesucristo nos advertía, hermana, ¿lo puede leer por favor, hermana? Rocío. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Está hablando Jesús de todos los pecados consumados, pero estos pecados consumados previo a esa consumación tienen un contexto. ¿Cuál es ese contexto? El corazón. O según Santiago, la concupiscencia del corazón. Y que esa concupiscencia del corazón en donde se forman todos estos deseos y atracciones que llevan a la culminación, ya sea de los malos pensamientos, de los homicidios, de los adulterios, de las fornicaciones, eran entonces, previo a eso, era un estado de inocencia. No, o sea, realmente era malo. Estaba allí. Y es esa parte del corazón, de esa concupiscencia que aún está presente, la que tenemos que ir mortificando y reduciéndola. Eso es así. ¿Y cómo la vamos a reducir? Pues hermanos, teniendo una vida devocional, teniendo una vida de espiritualidad, leyendo la palabra, orando, tomando en serio el consejo de las Escrituras. No viendo las cosas que pueden hacernos daño, que a veces, decía Juan, los deseos de la vista. A veces vemos cosas que no deberíamos estar viendo y que despiertan en el corazón concupiscencia. Sí, solo esas cosas hacen que la concupiscencia se ramifique más y sus brazos crezcan por todos lados para ahora seducirnos, ahora ya no a esto, sino a aquello, y se extienden cada vez más. Entonces, esa concupiscencia es real. Y aunque ha sido perdonado ese pecado, esa condición ya está bajo la gracia y la sangre de Cristo está obrando aún en esta condición pecaminosa en la que nos encontramos. ¿Sigue siendo peligrosa esa concupiscencia? Evidentemente que sí. ¿Qué tan peligrosa? Bueno, es tan peligrosa que las Escrituras nos amonestan. Erika, ¿puede ayudarnos, por favor? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué cree que el proverbista se tomó el tiempo, al final, de advertirnos que hay que guardar el corazón? Pues porque donde nace todo, o sea, de ahí sale todo lo que vamos a hacer como individuos. Ujú. Ya nace todo en el corazón, como dijo Jesús, ¿verdad? Todos los deseos, los pensamientos, buenos o malos, salen del corazón. Un joven, por ejemplo, hermana, usted tiene una jovencita y he tenido jovencitas hace no mucho tiempo. Son jóvenes todavía sus hijas. Pero hermana, ¿qué consejo, por ejemplo, en un caso de un joven que de repente tiene un poco interés por las cosas de Dios, por las Escrituras? ¿Qué consejo cree que como padres cristianos debiéramos darle a ellos? Especialmente porque nosotros tal vez ya hemos cometido el error y hemos vivido en carne propia buena parte de las consecuencias que los errores traen a nuestras vidas.
Y uno como padre, pues obviamente quiere evitar a toda costa que nuestros hijos pasen por los mismos errores y padezcan las mismas consecuencias. Pero ¿qué clase de cosas podríamos decirle a nuestros hijos, teniendo en cuenta esta doctrina de la corrupción residual? Y aun si ese jovencito es creyente, de repente pudiera pasar, ¿no? Que a esa edad se sienten que todo lo pueden, que todo lo saben, que ya no necesitan nada. Ajá, ¿qué podríamos decirle a un joven así, hermana? A una jovencita así. Pues yo le he dicho a Camila que lo más importante en su vida es su alma. Ujú. Es su alma, porque pues, siempre va a haber los caminos, o sea, en las decisiones que ella tome, pues va a ser tomando a Dios en cuenta o no. Entonces, eso va a traer consecuencias buenas. Si sigue el consejo de Dios y guarda su corazón y busca el bien de su alma, va a tener consecuencias buenas y agradables. No va a ser fácil, porque es un camino pues, difícil, pero que sin Cristo es imposible. Claro. Que la vida va a ser aquel peligro, o no peligro, sino por lo que uno tiene que luchar es que podemos ver al mundo relativamente feliz, teniendo éxitos, logros y viviendo una buena vida sin Cristo. Ujú. Ese es el peligro y es lo que a ellos les atrae, ¿verdad? Que al final pueden ver a muchos jóvenes felices sin Cristo, pero le digo es que eso es engañoso. Esa es una ilusión porque al final viven al borde del abismo. Claro. Y que eso no la engañen. ¿Por qué? Porque va a tener sus consecuencias. Si estos jóvenes mueren y tienen que entregar cuentas, pues no va a ser algo bueno para ellos. Definitivamente. Y le pregunto porque creo que como padres tenemos la responsabilidad Claro. constante de poder estar guiando a nuestros hijos, de poder esforzarnos en enseñarles que el peor error es creer que no vamos a deslizarnos nunca. Uh-huh. Bien Pablo le decía a esas personas que pensaban que nunca caerían, el que cree estar firme, mire que no caiga, o sea, realmente no podemos sentir que estamos libres o exentos del error. Y el error que cometamos puede ser gravísimo. No solo a los ojos de Dios, porque ya de por sí cualquier error es malo a los ojos de Dios, sino porque también puede acarrear consecuencias gravísimas a nuestras vidas. Y uno como adulto, con cierto camino recorrido y que pues ahí va luchando. Claro. O sea, cuanto más ellos que apenas están comenzando de la vida más sencilla y que va a haber muchas cosas que le van a dar muchas trampas en el camino. Efectivamente. ¿Cómo concluimos todo esto? Después de haber hablado acerca de esa corrupción residual que está presente, digo, esta doctrina nos enseña, debe de enseñarnos varias cosas, ¿eh? Y yo no quisiera que termináramos este capítulo 6 de la confesión sin entender que el reconocer que somos santos, que somos justificados, que hemos nacido de nuevo, es una dicha y una bendición. Son realidades que no debemos ignorar nunca, que nos consuelan, que nos fortalecen, que nos animan. También, a la par de todo ello, el pecado está al acecho y es real. Y emana no de afuera, sino desde adentro. Ese es el problema. Afuera simplemente lo que pasa afuera coincide muchas veces nada más, pero emana desde lo profundo de nuestro ser, de nuestras propias entrañas. Así que estar conscientes de esto debe de llevarnos a varias acciones. Creo yo, una de ellas, a ser humildes.
¿Por qué ser humildes? ¿Saben cuántas veces a la semana necesitamos de la gracia de Dios? Todos los días. El pecado mora en nosotros, hermanos. Y yo debo de ser humilde para reconocer eso y reconocer que necesitamos de la gracia divina. No solo veces, siempre el pecado está a la puerta. Y debemos de buscar con humildad esa gracia de Dios para que el Señor nos fortalezca. Lo contrario de la humildad es la soberbia. Y solamente un altivo dice, yo no tengo problemas. Que se preocupen los hermanos, ellos son puros pobres ignorantes de la Biblia. Al contrario, yo. ¿Sí me entienden esas actitudes terribles? Que a veces como cristianos algunas personas pueden llegar a tomar o corremos el riesgo de tomar nosotros mismos al no reconocer que necesitamos diariamente la gracia. Debemos ser humildes. También creo que otra cosa que debemos de hacer es guardar nuestro corazón de una actitud vigilante. Como el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, ¿qué dijo el Señor Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo que estar vigilante. Vigilante para no subestimar el pecado y para combatirlo. Si yo veo que hay algo allí, que es un pensamiento, un sentimiento, que es un destello que esté allí, debo de hacer algo. No, hermano, no podemos ignorarlo. De verdad, a medida que ignoramos estas cosas se van agravando. Cualquier indicio de pecado en nosotros, pero también en los nuestros, debemos estar atentos para poder, sobre todo en los nuestros, llevarlos a Cristo, llevarlos a la Escritura, llevarlos a la gracia de Dios, para que con su gracia Dios les ayude a nuestros hijos. No ignoren de verdad estas cosas. Si ustedes piensan que sus hijos van a reaccionar solos, puede ser que cuando quieran ayudarlos sea demasiado. Nuestros hijos no sé por qué, pero parece que necesitan no un empuje, muchos empujones. ¿Sí? Y no ellos, también nosotros, no crean que somos mejores que ellos. Cuando Dios mandó sacar a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, fueron los ángeles. Y dice que los apresuraban y apúrense y los empujaban casi para salir y no volteen atrás y así necesitamos. Y Dios tiene que ir atrás envía al Señor. Y a veces a nuestros hijos Dios envía a sus padres para que sean sus padres, que órale y acuérdate. Y los hijos luego enojados, ¿verdad? Ay, es que eres bien exagerado, es que tú piensas que todo lo hago mal. Ay, esas cosas ya me las sé yo de memoria. Las objeciones de ellos ya me las sé. Pero lo peor que podemos hacer es ser indiferentes. Seamos vigilantes. El pecado está allí, hermanos. Sí, no piensen que, es que mi hijo ya es cristiano y ya. No, hermanos. Cuida a su hijo, cuida a sus hijos. Vele por ellos. Preocúpese por ellos. Estórbelos. Estorbe a sus hijos. ¿Saben por qué a veces no queremos hacerlo? Pero si es necesario, entristezca a sus hijos. Los hijos de David fueron perversos, muchos de ellos. ¿Y saben por qué declara la Escritura que fueron perversos? Porque el rey nunca los entristeció. Así declara la Escritura. Que David nunca entristeció a sus hijos. Si yo tengo que ver algo y le va a causar tristeza a mi hijo, a mi hija, pero es bueno, lo siento mucho. Lo siento mucho. Es que eres injusto y es que no me amas, ya saben, ¿verdad? El amor quieren verlo traducido en déjame hacer lo que yo quiero y no te metas.
Esas cosas no son amor. Hermanos, de verdad, sean vigilantes, sean vigilantes. Y creo que una última cosa con la que debemos de irnos, al tener presente la doctrina de la corrupción residual, no solo es la humildad que debe llevarnos a la gracia, no solamente es la vigilancia que debe llevarnos a estar atentos y a no subestimar el pecado, sino finalmente creo que debe de llevarnos a la esperanza, hermano, la esperanza de que Cristo ya nos dio la victoria sobre el pecado y de que Cristo un día nos liberará por completo del pecado. Esa es nuestra esperanza que tenemos como cristianos. Un día, sí, un día seremos liberados del pecado. Un día el Señor quitará toda mancha, toda corrupción, toda concupiscencia de nuestras vidas. Cuando se cumplan todos sus decretos justos y santos que le dan gloria a Dios, entonces sí, en ese día seremos perfeccionados. Entonces sí, como dice el apóstol Pablo, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto que corruptible se vestirá de incorruptibilidad. En aquel momento se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh pecado? ¿Dónde, oh, cómo dice? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, que Dios nos ayude para que aquel momento en el que seremos plenamente liberados sea nuestra esperanza también. Que cada vez que nos veamos resbalar, débiles, tentados, recordemos que el Señor Jesucristo en su gracia nos da la esperanza de un día ser liberados de ese pecado. Y mis hermanos, si de verdad hoy en este momento decimos, Señor, yo me doy cuenta que hay pecados allí que he consentido, hay esperanza en Jesucristo, ¿sí? Llévelos a los pies de Cristo. Pídale perdón al Señor. Señor, perdóname. He sido terco, he sido necio, he escondido esto delante de ti pensando que no te darías cuenta, pero tú todo lo sabes. Este deseo siquiera, este impulso que hay en mi corazón, que yo sé que está mal y que no te honra, ahí está, Señor, y lo traigo guardado durante mucho tiempo, pero yo sé que en ti hay esperanza. Sé que un día me vas a librar por completo de esto, pero mientras tanto ayúdame. Sí me explico, hermanos. Y Cristo es nuestra esperanza para ser liberados de todo pecado. Pues como dijo Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como también nos dice Pablo en su carta a los Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que así nos ayude Dios, para que su gracia sobreabunde sobre nosotros. ¿Sí? Ten piedad de mí, dijo David, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. ¿Sí?